Hola, soy Viveca Falqués y dirijo el área de arte en la Fundación Mercy's Hands. Y el día de hoy me dirijo a ustedes con la intención de hacerles conocer distintas actividades y procesos básicos en el área de arte con los que ustedes pueden trabajar con niños desde los 4 años hasta los 12 años. Van a ver que cada una de las actividades puede tener distintos niveles de complejidad o de dificultad y es por eso que se prestan para trabajar con distintos grupos de edad. Pero todos estos temas que vamos a ir revisando son súper importantes y van a ver que son fáciles de trabajar con niños. Vamos a trabajar en 3 áreas que son pintura, dibujo y escultura. Vamos a ver todos los fundamentos con los que nosotros podemos guiar distintos tipos de actividades y vamos a empezar con el módulo de pintura. Lo primero que vamos a trabajar en la pintura, que lo vamos a hacer con témperas, todas las actividades van a ser con materiales básicos, fáciles de conseguir, que puedan tener a la mano para que no encuentren mayor dificultad en esto. Y vamos a empezar trabajando con témperas, que son estos tubitos que tenemos aquí. Normalmente las témperas vienen con un pincelito y una paleta plástica. Entonces podemos hacer uso de esos materiales. Aquí yo tengo otra paleta más grandecita en la que he puesto los colores primarios, porque vamos a trabajar con la teoría del color. La teoría del color nos establece que tenemos colores primarios, a partir de los cuales nosotros podemos sacar colores secundarios, terciarios, colores quebrados, sombras, familias de colores, y vamos a ir revisando todo esto para que de una manera muy amigable nosotros podamos transmitirle este conocimiento a los niños. Entonces empezamos con que tenemos 3 colores primarios. ¿Cuáles son estos colores primarios? El amarillo, el azul y el rojo. Cuando nosotros estamos trabajando con niños pequeños de 4 o 6 años, primero debemos interiorizar este conocimiento, porque ellos no se lo van a memorizar apenas yo se lo diga, como será con los más grandes, sino más bien debemos hacer actividades como qué elementos o de la naturaleza yo puedo ver que son amarillos, cuáles son azules, cuáles son rojos, para que ellos memoricen que estos son los colores primarios. Y luego de esto vamos al segundo paso, que es aprender cómo a partir de estos colores yo voy a crear mis colores secundarios, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, teniendo mis 3 colores primarios, yo los voy a poner, voy a trabajar siempre con agua y puedo tener como un papel secante al lado, pueden ser servilletas también. Voy a trabajar en esta primera estructura en la que yo tengo 3 bolitas de cada color. Entonces tengo 3 amarillas, limpio mi pincel, seco, y voy a tener una de azul, que va a ser el azul purito, voy a tener la número 2 del color azul, y la número 3 del azul se va a mezclar con el amarillo, lo que va a ser mi primer color secundario. Y voy a repetir el ejercicio con el color rojo. Siempre seco primero para que todos los restos de pintura que me hayan quedado se vayan. Y voy. Tengo un rojo puro, un rojo que se va a mezclar con el azul, que me va a hacer una especie de violeta, morado. Y antes de mezclar el rojo con el amarillo necesito limpiarlo. Esto sí es que estoy trabajando con un solo pincel. Si tengo varios pinceles puede ser más sencillo, pero en este caso trabajando con un mismo pincel, lo voy limpiando en el agua y voy a coger un poquito del rojo y lo voy a mezclar con el amarillo. Entonces, retomamos lo que hicimos. Tengo 3 colores primarios puros, el amarillo, el azul y el rojo, y tengo los 3 colores primarios mezclados entre ellos. Azul y rojo me da morado, amarillo y rojo me da naranja, amarillo y azul me da verde. Esta de aquí va a ser mi primera parte de la teoría del color, en la que, como ustedes se dan cuenta, a partir de 3 colores, ahora he formado 3 más. En medio de estos colores pueden haber más colores que van a ser sus derivados. Por ejemplo, yo tengo aquí rojo y tengo naranja, porque he usado amarillo y rojo en igual cantidad. Pero si yo pongo aquí, este que está más cerca del amarillo, pongo mucho amarillo y solo un poquito de rojo,
al momento en que estos se mezclan, yo voy a tener un naranja mucho más amarillento. Aquí estamos empezando a crear los colores terciarios. Voy a hacer lo mismo con estos dos colores, estoy trabajando con amarillo y rojo. Pero ahora voy a cambiar las cantidades hacia el rojo. Voy a tener más rojo y solo un poquito de amarillo. Entonces aquí invierto los papeles, sigo trabajando con dos colores que son amarillo y rojo, pero voy a crear mis colores terciarios. Y este ejercicio lo puedo repetir con todos los colores primarios. Entonces vamos a hacerlo rápidamente para que vean el ejercicio y les voy a explicar de qué manera pueden trabajar esto con los niños. Cabe recalcar que mientras más colores voy haciendo, como tengo que ir calculando la proporción que pongo de uno y de otro, va a tener mayor complejidad. Con los niños más pequeños, de 4 o 6 años, por ejemplo, puedo quedarme hasta los colores secundarios. Y ya con estos colores terciarios puedo ir con los más grandecitos. Aquí tengo rojo y azul. Son mis dos colores de los que voy a partir. Y tengo mucho rojo y ven que estoy usando solo una puntita de azul para hacer mi mezcla. Voy limpiando mi pincel, para que no manche demasiado el color. Hay colores que manchan más que otros. Y voy a tener un morado bastante rojizo. Aquí sale el color, por ejemplo, como el concho de vino. Y voy a tener por otro lado un morado bastante azulado, porque va a tener mucho azul. Entonces yo pongo el color azul. Y si se dan cuenta, aquí ya juegan un papel importante las proporciones, que es un concepto que van a entender los alumnos más grandes. Voy incluyendo mi otro color, trabajando siempre solamente con mis dos colores base de los que estoy partiendo. En este caso, rojo y azul. Yo lo puedo ir modificando y se van a dar cuenta que mientras yo trabajo, dentro de este color que está usando más azul que rojo, igualmente voy a tener distintas variaciones. Entonces me doy cuenta cómo este círculo de colores va a poder expandirse mucho más si es que yo sigo haciendo esta dinámica de ir poniendo más proporción de un color o de otro. Finalmente voy con mi tercera mezcla. Ya hice amarillo y rojo, ya hice rojo y azul y ahora voy a hacer azul y amarillo. Entonces aquí yo voy a poner mucho amarillo. Siempre voy a poner más color del que tengo más cercano. Por ejemplo, si mi mezcla es amarillo y azul, para hacer este círculo cromático aquí al lado del amarillo, voy a trabajar el color que tiene más amarillo y un poquito del que está más lejos, en este caso el azul. Yo pongo un poquito, limpiando mi pincel. Como el azul me va a manchar o el color se va a expandir más que el amarillo, debo tener cuidado de no poner demasiado. Aquí tengo un verde comúnmente conocido como un verde limón, por ejemplo, un verde claro. Y continuando mi trabajo de amarillo y azul, voy a ir con mucho azul, que sé que de por sí me va a tinturar más, y menos amarillo en cantidades de colores. Entonces, lo que yo hablaba en el ejemplo pasado es que, por ejemplo, aquí yo tengo más azul que amarillo y tengo este verde muy azulado. Pero yo podría también ponerle un poquito más de amarillo. El color va a seguir siendo un verde bastante azulado, pero tengo un nuevo tono. Entonces yo aquí puedo ir desplegando nuevos colores a partir de una misma base. Lo que yo he creado aquí es un círculo cromático.
Y lo que yo les hablaba, ¿cómo puedo trabajarlo con niños? Bueno, con los niños pequeños empezamos interiorizando sobre los colores primarios. Estos colores primarios se van a transformar o van a crear colores secundarios al mezclarse. Vamos a ver el ejemplo de un cuadro que nosotros podemos hacer utilizando únicamente estos 6 colores, que son los primarios, que tengo aquí, y los secundarios, que son el verde, el naranja y el morado en iguales proporciones de color. Es decir, no es un naranja amarillento ni un naranja rojizo, el que tiene las mismas cantidades de color. Entonces, con los chicos más pequeños, una vez que ellos han aprendido sobre esto del color, ellos van a poder hacer un cuadro como este, que luego vamos a dar una explicación más detallada, pero ahora para que lo puedan visualizar. Aquí yo tengo una línea de horizonte que simplemente usando trazos con un pincel plano, por ejemplo como el que tengo aquí, yo he logrado que usando amarillo, azul y rojo, y usando los colores secundarios que son verde, naranja y morado, yo pueda crear la ilusión de una caída del sol. Luego voy a enseñar el paso a paso de esta actividad, pero es algo que se podría realizar utilizando solo estos 6 colores. Asimismo, los chicos pueden hacer un cuadro en el que a partir de tener solamente estas pinturas, ellos se las ingenien, por ejemplo, si van a pintar un bosque, cómo ellos pueden hacer distintos tonos de verdes, cómo pueden pintar frutas con naranjas, con amarillos, con morados, y ellos van a usar este conocimiento de que a partir de estos 3 colores puedo hacer más. Y a pesar de que a los niños más pequeños no les demos toda la explicación de los colores terciarios, ellos intuitivamente lo van a ir haciendo mezclas que tengan más amarillo, por ejemplo en un verde, o más rojo en un naranja, porque así van a darse cuenta que van a lograr los siguientes colores. Pero a los chicos mayores, ya de 8 en adelante, les podemos dar la base teórica, que ellos entiendan cómo ha pasado esta transformación de color y cómo se llaman estos de acá, que son los colores terciarios. Todos los que nacen de estas mezclas ya con distintas proporciones y que están en medio de los primarios y los secundarios. Ahora, con este círculo cromático yo puedo aprender muchas cosas más. Puedo aprender, por ejemplo, que existen familias de colores. Yo tengo la familia de colores cálidos y tengo la familia de colores fríos. ¿Y por qué es importante este concepto? Porque a partir de los colores cálidos y de los colores fríos, ¿ya?, yo voy a poder hacer armonías o contrastes. ¿Cómo? Yo tengo mis colores cálidos, que cuando yo trabajo con niños siempre les hago la referencia que son todos estos colores parecidos al sol, que me recuerdan a mí del calor, el fuego. Entonces tengo el amarillo, tengo el naranja, tengo el rojo y tengo todos estos colores que están aquí, en el medio. Tengo también en ciertas ocasiones este verde porque tiene mucho amarillo y pudiera incluso estar un morado que tenga mucho rojo. Son con los que principalmente yo me voy a guiar. Ahora, para los colores, en cambio, las tonalidades frías, hablamos de todo esto que me recuerda el frío, el hielo, la nieve, puede ser como el agua fría. Siempre trato de hacer referencias que sean familiares para los niños. Y yo tengo entonces como base mi color azul, mi color verde y mi color morado. Y todos los que están aquí intermedios van a ser los colores fríos. Entonces yo tengo una familia, que es mi familia cálida, y una familia, que es mi familia fría. Estas dos familias son opuestas entre sí y crean contrastes. ¿Por qué? Porque yo tengo colores opuestos. Si se dan cuenta, aquí yo tengo colores que se ponen el uno al otro. Yo tengo el azul que se opone al naranja. Eso quiere decir que estos dos colores son opuestos entre sí. ¿Y cuál es la base teórica de esta? Que el naranja en su composición tiene amarillo y tiene rojo, pero no tiene nada de azul. Eso quiere decir que el naranja, a pesar de ser diferente
del rojo, a pesar de ser diferente del verde, a pesar de ser diferente de este tipo de morado, el color al que es más diferente que todos es al azul. Lo mismo pasa con el amarillo y el morado, por ejemplo. Porque el morado, si bien recuerdan, en su composición está hecho por el azul y el rojo. Y dentro de estos tres colores primarios de los que salen todos los otros colores, el que faltaría es el amarillo. El morado no tiene nada de amarillo en su composición y eso hace que este sea su opuesto. Esta es una enseñanza bastante teórica, pero muy importante que los alumnos de 9, 10, 11, 12 años van a entenderlo claramente si se los explicamos de una forma detallada y práctica, que ellos mismos vayan haciendo el cálculo de, ok, si yo tengo el verde que tiene amarillo y azul, entonces el que no tiene es rojo, ese es su opuesto. ¿Ya? Ellos pueden ir haciendo la dinámica de entender por qué este de aquí es su color opuesto. Una vez que yo he creado estos colores opuestos, a mí me van a ayudar para hacer un contraste. Por ejemplo, si yo quiero hacer un cuadro que tenga mucho contraste, en el que yo tengo un sol amarillo muy grande y yo quiero que el fondo sea contrastante, yo puedo coger su color opuesto, que es el morado. Y así lo puedo hacer en cualquier caso. Si yo quiero crear un elemento que sobresalga porque me impacta mucho, entonces voy a usar sus colores opuestos. Y asimismo, de toda la familia de cálidos, contrasta con toda la familia de fríos. Ahora, puedo también querer crear armonías. Aquí hablábamos de que teníamos contrastes y también tenemos armonías. Las armonías son todo lo contrario a los contrastes y quiere decir cuando yo trabajo con una misma familia de color. Yo voy a trabajar un cuadro con una armonía, es decir, que usa colores cálidos en toda su composición, o voy a trabajar en un cuadro que tiene armonía en los colores fríos. Yo puedo tener armonías y contrastes en formas y colores. Ahorita estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la teoría del color. Y aquí les voy a enseñar un ejemplo. Este de aquí es un cuadrito que tiene una armonía de colores fríos. Entonces, yo he utilizado distintos tonos de azul. ¿Se acuerdan que decíamos que los colores fríos eran la familia de acá, que se basaba en el azul, el verde y el morado? Y aquí yo he utilizado una armonía en todo el cuadro, en la que el cielo, los principales elementos y el agua van a utilizar distintos tonos de esta misma familia. Tengo azules, celestes, tengo acá trazos de uno u otro color, verdes un poco más claros, más oscuros. Yo puedo igualmente trabajar dentro de esa línea para crear un poquito de contraste, por ejemplo, aquí veo un poquito de amarillo, pero en general todo mi cuadro tiene una sola armonía, que es algo muy distinto. Así es que yo veo el cuadro de acá, en el que estoy trabajando con distintos contrastes. Tengo acá una familia más bien que utiliza bastantes cálidos, acá en el centro se enfoca todo lo cálido y acá principalmente los fríos. Entonces, una vez que están estos conceptos entendidos vamos a repasar un poquito, colores primarios, colores secundarios, colores terciarios, todos los que están acá en el medio. Tenemos las familias de colores con las que puedo crear contrastes o armonías. Yo sé que tengo dos colores más que son muy importantes, que van a ser el negro y el blanco. Con estos colores, con el negro y el blanco, no los voy a utilizar tanto como para crear claridad u oscuridad, sino que más bien para poder hacer nuevos colores, nuevos tonos. Entonces, el ejercicio que yo voy a hacer ahorita con uno de los colores se lo puede repetir con todo el círculo, ¿verdad? Entonces, voy a usar, aquí tengo más espacio con el rojo. Entonces, este de aquí que es mi color purito, lo voy a hacer acá. Voy a hacer distintos puntitos.
voy a coger este pincel más fino. Yo puedo mezclarlo con blanco, cogiendo un poquitito de blanco. Tengo una puntita de blanco acá, donde el cambio no va a ser tan notorio. Y puedo coger mucho blanco, por ejemplo, para dar un salto grande, en donde el cambio va a ser más notorio. Y yo pudiera incluso, a este que ya se está transformando como en un rosado, ponerle más blanco. Y voy a ver cómo este mismo rojo, al combinarlo con distintas cantidades de blanco, se va a ir convirtiendo en un color quebrado o un color pastel, como los conocemos también. Los colores pasteles son todos aquellos que han sido mezclados con blanco. Y puedo coger, el negro es un color que mancha muchísimo. Si yo pongo un poquito de negro, rapidísimo, el color se va a hacer muy negro. Entonces tengo que trabajar siempre con muy poquito. Van a ver cómo con esta puntita el color se oscureció bastante. Y acá voy a poner un poquitito más. El color se va a hacer bastante negro, pero mantiene por ahí su esencia de rojo también. Entonces, y acá en cambio se hace un nuevo color, y esto es de lo que les hablaba. No es tanto como para hacer un color simplemente un rojo oscuro o un rojo claro, sino que más bien estoy creando colores nuevos. Estoy creando rosado, estoy creando café, estoy creando nuevas tonalidades, y esto que yo hice con el rojo, ustedes lo pueden repetir con todos los colores. Lo podemos hacer con el naranja, con el amarillo, verde, azul, morado. ¿Para qué? Para que los chicos aprendan y entiendan cómo se crea un color. Entonces, esto va a ser información muy valiosa, que ellos lo pueden hacer en una cartulina grande, para que cuando ellos quieran hacer un cuadro, digan, ok, ¿qué color necesito? Yo quisiera un color como este. A veces para los chicos es difícil poder expresar el nombre del color, porque no todos los colores tienen un nombre exacto. Incluso cuando yo compro pinturas, voy a ver cómo cada marca le pone su propio nombre al color. Entonces, ellos más bien se pueden guiar con esto, y los profesores también, decir, quiero hacer este color, que es como un café, pero más rojizo. Ok, ¿cómo lo puedo hacer? Con rojo y una puntita de negro. Ok, entonces veíamos que esto me sirve para ver cuáles son los colores que yo necesito y cómo se componen, con qué colores yo debo mezclar para hacer o tener el resultado deseado. Ahora voy a ver también cómo con estos colores que ya he visto, que tienen cada uno su opuesto, yo puedo crear sombras. Voy a hacer aquí la mezcla de los colores secundarios, porque ahorita me van a servir bastante. Para limpiar mi pincel solamente, y voy a tratar de hacerlo rapidito, que no me ocupe mucho tiempo. Entonces tengo amarillo, que he mezclado, aquí ya se me mezcló un poquito, voy a mezclar aquí, que he mezclado con azul, tiene verde, mezclado con rojo, voy a tener naranja, y mi última mezcla va a ser de rojo y azul. Mis tres colores primarios que han creado mis tres colores secundarios. Como está bastante azulado, le voy a poner un poquito de rojo. Esto es solamente para una práctica. Ok. Entonces, en base a esto que yo revisaba de los opuestos, voy a crear unas sombras. Y les voy a explicar cómo va a pasar esto. Las sombras en la pintura yo las puedo crear a partir de colores que tengan mucho contraste.
que vendrían a ser, por ejemplo, hablábamos del amarillo, tenía su mayor contraste, aquí lo puedo visualizar nuevamente, el amarillo tenía su mayor contraste con el morado. Entonces, yo este amarillo lo voy a mezclar con un poco de morado. Voy a ponerle un poquito más. Y van a ver que lo que nosotros comúnmente conocíamos como una sombra, que era un color mezclado con negro, en la pintura no necesariamente es así, sino que creo estos que se llaman colores pardos. Y este ya es un conocimiento que lo voy a trabajar con alumnos por lo menos mayores a 9 años, porque ya debo de entender, poder entender sobre colores opuestos, sobre cómo yo creo estas sombras y que no es simplemente con blanco y negro. Voy con mi siguiente mezcla, mi siguiente sombra, que la voy a hacer con azul y su opuesto, el naranja. Entonces voy a poner primero aquí naranja. Y asimismo, estos colores pardos pueden tener más naranja que azul, más azul que naranja, más, por ejemplo, en el caso acá, que era amarillo y morado, más amarillo. Van a tener, igual que como los colores terciarios, sus distintas variaciones. Entonces yo tenía azul. ¿No? Tienen que simplemente estoy poniendo el color encima. Y como a partir de este color yo puedo ponerle también más naranja, mi tipo de sombra va a cambiar. Y ya les voy a explicar cómo sirve cada una de estas sombras. Acá, por ejemplo, voy a hacer el mismo ejercicio. Voy a poner un morado, por ejemplo, más rojizo. Voy a usar mi morado con amarillo. Todos estos son colores bastante oscuros porque la idea es que me sirvan para sombrear. ¿Ya? Y finalmente tengo mis otros opuestos, mis terceros opuestos, que vendría a ser el rojo y el verde. Entonces, este verde, igual está bastante claro, un poco más de azul. Este verde, aquí. Yo le voy a añadir el color rojo, que es opuesto, en base a lo que ya revisamos. Y voy a ver que estos colores, que son muy brillantes, muy contrastantes entre sí, van a crearme un color que va a poder ser utilizado como una sombra. Entonces, por ejemplo, a este le puedo poner un poco más de verde. Y mi sombra va a ir cambiando. Los colores se mezclan bien. Entonces mi sombra puede ser más verdosa, como la veo aquí. O partiendo de la misma mezcla, con más rojo. Que esos colores se mezclen.
voy a obtener una mezcla como mucho más tirando como un café a un morado. ¿De qué me sirve esto que yo acabo de conocer? Porque cuando yo estoy trabajando con un elemento, para seguir con este ejemplo, si yo estoy trabajando con un elemento en el que he utilizado verde o rojo, por ejemplo, estoy trabajando con una manzana. Estoy trabajando con una manzanita aquí y esta manzana yo quiero darle sombra. Yo no voy a hacerlo con color negro. Si es que ya estoy trabajando con un alumno que ya conoce estos conceptos, yo entiendo que la sombra que va a partir del rojo va a quedar mejor y mucho más técnica, por así decirlo, a nivel de la pintura, si yo utilizo una sombra creada a partir del mismo rojo, es decir, el rojo con su opuesto, el verde, que es el color que veíamos acá. Entonces, si yo hago esta mezcla, yo no voy a poner directamente una mancha negra ahí que me cree como demasiado contraste, sino que más bien voy a ir utilizando este color con los trazos que yo necesite para hacer mi sombra. En ciertos lugares puede haber una sombra más marcada y en otros una sombra más suave. Si es que yo aquí estoy sugiriendo que la luz viene desde acá, desde este ángulo, le va a pegar más a la manzana aquí la iluminación y acá se va a ir creando mi sombra. Entonces yo sigo creando sombra con rojo y verde. Aquí voy a usar un poquito más de rojo que de verde, porque si mi manzana es roja, necesito que ese sea el color que sobresalga. Y yo voy a ir haciendo esto. Incluso acá, mi sombra que cae al piso, puede ser bastante rojiza, porque esta luz que viene va a reflejar un poco de color también. No va a ser simplemente una sombra negra. Yo puedo utilizar un poquito de negro para esta sombra, por ejemplo, que cae, pero si se dan cuenta es algo que queda muy marcado, no se ve tan real, porque en la realidad la sombra siempre va a reflejar un poco del color del elemento, que en este caso es el rojo, mi manzana roja, por ir con un ejemplo básico. Puedo hacer algo como esto, puede ser una sombra más fuerte, más difuminada, va a depender de lo que yo estoy trabajando. ¿Cómo puedo yo trabajar esto de aquí con los alumnos? Como se dieron cuenta, un ejemplo bastante fácil o que ellos van a poder familiarizarse muy fácilmente es con las frutas. Porque es algo que conocemos bien, conocemos los colores, no va a requerir como un estudio adicional, sino más bien, si yo conozco de qué color son las frutas, yo voy a poder ir trabajando en distintos ejercicios en los que ellos vean, ok, estoy utilizando una piña color amarillo, le voy a dar sombra. ¿Qué sombra debería yo utilizar? La que es amarillo con morado. Voy a trabajar en una pera o en una manzana que son rojo o verde, utilizo mi otra mezcla. Si voy a trabajar con una naranja o voy a trabajar con unos arándanos que son como un poco más azules, morados, voy viendo cuál sería mi mezcla ideal y voy haciendo estas sombras. Entonces, al final del día, ellos van a ver cómo sus frutas se ven mucho más realistas al utilizar este tipo de sombras a que si yo simplemente les hubiera puesto negro. Aquí voy a hacer un ejemplo. Si yo tuviera aquí, no voy a hacer la forma perfecta, solamente es para el ejemplo. Si yo tuviera aquí un guineo, ya, yo tengo un primer guineo, el cual simplemente voy a coger un poco de este color negro, poquitito para que no me manche mucho,
Y yo con estos trazos así voy creando una sombra. Voy a ponerle un poco más de amarillo porque el negro, como les comenté, mancha bastante. Veo aquí un tipo de sombra. Acá con más negro puedo ponerle la parte de arriba. No estamos trabajando con figuras perfectas ahorita, sino más bien para ver las diferencias del color. Y tengo acá mi mezcla que yo ya conozco de sombra, que es de amarillo, ¿verdad?, con morado, que es su opuesto. Entonces yo mi mezcla de amarillo con morado. Como estoy trabajando con un elemento color amarillo, le voy a poner un poquito más de amarillo aquí a mi color. Un poquito más de amarillo, tratando de que no sea un color que se me haya mezclado. Puedo dejar un poquito más de morado acá. Entonces, yo con este color voy a repasarle con amarillo porque ya se estaba secando. Yo con este color voy a ir haciendo una sombra que al tener amarillo en su composición va a ser mucho más tenue al mezclarse con mi elemento y va a ayudar a que sea más realista también. Si yo aquí, como vieron, cogí un poco más de morado para marcar un poco más mi sombra en ciertos lugares. Yo quiero hacer como una sombra muy marcada por esta parte de aquí. Pero en la realidad, el usar estas sombras, que son en base a color, en base a composición, en base a formulación, me van a ayudar a que mi elemento no se vea manchado con negro, sino más bien que se vea una verdadera degradación. Y este ejercicio lo puedo hacer, y aquí sí puedo usar el negro, por ejemplo, para diferenciar este elemento que es color negro. Y esto de aquí yo lo puedo hacer con todas las frutas como un ejercicio para los alumnos un poquito más grandes, porque esta temática ya de sombras y opuestos va a tener una mayor complejidad. A partir del conocimiento que ya habíamos obtenido de las familias de colores, de las armonías y de los contrastes, entonces vamos a ver dos ejemplos prácticos que podemos trabajar con alumnos más pequeños y uno con un nivel de complejidad un poquito más alto, que sería para los alumnos más grandes. Entonces voy a trabajar primero con una familia de colores, una pintura con una armonía, se llama cuando yo tengo una sola familia, que van a ser en este caso los colores fríos. Habíamos visto este ejemplo de aquí, en donde yo tenía un cielo, un agua y árboles que están manejando principalmente la familia de colores fríos. ¿Y cómo voy a hacerlo yo? Empiezo por un fondo, voy a trabajar aquí simplemente haciendo un ejemplo, no voy a desarrollar por completo el cuadro, sino que más bien voy a dar las pautas iniciales. Entonces, yo puedo trabajar con un fondo en el que yo empiezo con un color puro, en este caso el azul, lo voy a usar mi color primario puro, y van a ver cómo mis trazos van a ser largos y tratando de tener la mayor cobertura posible. Voy de un lado al otro y voy a hacer esto lo que yo le llamaba el degradado. ¿Sí se acuerdan que aquí en esta parte, cuando yo iba a mis colores pasteles, iba poniendo un poquito más de blanco, más, hasta llegar a un color mucho más claro, mucho más pastel? En este caso desde el azul voy a llegar hasta el celeste. Entonces, sin que mi pintura se seque, porque ese es el truco, que sin que la pintura se seque, yo mezcle el nuevo color. Si mi pintura se seca, el color ya no se mezcla y esto me queda como una bandera. Y yo no quiero que me quede como una bandera, yo quiero que me quede como un degradado, que es esta técnica de llevar un color, bien sea claro al oscuro o del oscuro al claro. Entonces yo voy a llegar hasta aquí, suponiendo que aquí está la mitad más o menos de mi hoja, porque en la parte de abajo voy a tener todo el tema del agua, este cuerpo de agua, que puede ser un río, un mar, un estero. Entonces,
Una vez que yo tengo un poco de este degradado, que es un degradado suave, no tiene mayor contraste de ir de un azul hasta un celeste para que sea sencillo. Recuerden que este es un trabajo para hacer con los niños más pequeños porque voy a trabajar con una sola armonía que tiene menos nivel de complejidad. Pero ellos van a poder interiorizar acerca de este tema, de los colores fríos y las familias de colores. Una vez que yo he terminado este fondo en el que he usado trazos largos, seguidos, sin pausa, voy a ir con la parte del agua. La parte del agua va a tener en cambio trazos que van a ser mucho más cortos. ¿Ya? Van a ser cortos. Yo voy a empezar con mi color más oscuro. Miren, son trazos cortos, aleatorios, y yo voy usando mi pincel o la pintura que tengo en el pincel hasta que ésta se acabe. Entonces aquí se va acabando y yo permito que queden espacios en blanco. No voy a hacer como en la parte de arriba que yo quiero cubrir todo. Más bien a mí me interesa que queden espacios en blanco. ¿Por qué? Porque en esos espacios en blanco van a entrar mis otros colores. Por ejemplo, entre mis otros colores está el celeste. Entonces yo voy a coger azul, voy a coger blanco, mezclo, y en estos espacios que me han quedado de esta misma manera, bastante como rítmica, en la que yo permito que mi pincel vaya por los distintos lugares, distintos espacios, voy a ir creando esta sensación de movimiento, de que hay muchos tonos, y lo voy a hacer finalmente también con el color blanco. Voy a hacerlo con el blanco purito. ¿Por qué? Porque mientras que esto de aquí no se haya secado al 100%, cuando yo ponga mis líneas blancas, también se van a mezclar un poquito con la pintura que está debajo. Y esa es mi intención, no que quede como un color aislado, sino más bien que quede como con esta ilusión de que aquí hay movimiento, que hay luces, que hay sombra, que todo está pasando al mismo tiempo. Como yo estoy trabajando con niños pequeños, este trazo va a ser bastante sencillo, porque ellos no necesitan llevar un orden específico, más bien es algo divertido, en los que ellos pueden explorar el trazo, el manejo de colores, de agua, mezclas. Entonces, finalmente, mientras que yo dejo que esto de aquí se vaya secando, en el que veo cómo con los mismos colores, pero cambiando el tipo de trazo, yo he logrado que se vea una textura totalmente diferente. Y voy a hacer acá arriba el ejemplo de uno de los árboles, en el que yo voy a hacer un color café, que vi que podía lograrlo con el rojo y un poquito de negro. Este color ahorita lo voy a usar muy levemente, o sea, voy a coger un pincel fino, no voy a hacer todo el tronco grueso, sino que más bien voy a marcar por dónde iría el tronco, porque me va a servir como una guía. Voy a tener uno aquí y uno acá. Entonces tengo dos troncos, cada uno va a tener sus ramitas, que después las voy a desarrollar mejor. Ahorita es simplemente para que me sirvan de guía. Y yo estaba utilizando entre mis colores, de mi armonía, el color verde también. Y aquí voy a crear una nueva textura. Recordemos entonces, trazos largos y continuos, trazos cortos y muy pausados, dejando espacios en blanco, y acá en cambio voy a trabajar con golpecitos. Esto me sirve para que los niños conozcan los distintos usos que yo le puedo dar al pincel, sobre texturas que yo puedo crear y que ellos desarrollen también su imaginación. ¿Qué más puedo hacer yo con estas texturas? ¿Qué más se me ocurre que yo podría trabajar con estos golpecitos? ¿Qué se parece más? Por ejemplo, la textura del pelaje de un animal. Entonces yo voy trabajando en todas estas temáticas y van a ver cómo hago golpes, pero no me voy a quedar con este verde puro, sino que más bien, al igual que este, tengo distintos tonos de verdes. Puede ser un verde con más azul. Voy permitiendo que esté aquí. Miren, siempre dando golpes. Los golpes tienen que ser con el pincel así, bien paradito. Eso es importante. Y voy con los de acá. Va a ir quedando una textura. Acá igualmente en la parte de atrás pueden haber como arbustos, entonces voy a ir rellenando. Puedo usar
distintos colores para los arbustos para que se diferencien de los árboles que están en mi plano frontal. E incluso a mis arbolitos del plano frontal puedo darles un poco más de iluminación, cogiendo amarillito y permitiendo que este color ilumine el espacio. Mientras que esto se va secando, para que yo pueda repasarle a los troncos, este mismo color va a generar una especie de sombra, que yo la voy a manejar así. Primero voy a hacer líneas verticales para marcar un poquito la diferencia, pero luego ya van a ver lo que voy a hacer. Aquí voy a hacer un poquito de líneas verticales que me den como esta ilusión del reflejo, ¿ya? Pero igualmente, con mi pincel fino puede ser, con el azul y el blanco, los colores que hubiera usado para el agua, yo puedo como repasarles, para que no parezca algo separado del agua o que está encima del agua, sino más bien está siendo una misma superficie. Entonces voy a hacer estas mezclitas rapiditas y así yo puedo ir explorando, haciendo más detalles con los chicos, con los alumnos, pero lo importante es que vean cómo los distintos tipos de trazos me van a ayudar a dar ilusiones, texturas, y yo he trabajado aquí todo un solo cuadrito que tiene una armonía de colores. ¿Okay? Yo puedo dar más detalles, puedo poner pajaritos, puedo hacerle el tronco del árbol, puedo hacer muchas cosas más, puedo hacer animalitos en el agua, o sea, puedo, de aquí en adelante ya los chicos pueden usar su imaginación, pero lo importante es que nosotros, como tutores de ellos, sepamos que detrás de lo que del ejercicio que estamos haciendo, hay una enseñanza. Aprender de las mezclas de colores y lo que es un cuadro con una armonía. Ahora, un ejemplo así mismo, rápido, de un trabajo que pueden hacer ya con otro nivel de complejidad, es este mismo cuadro que ya habíamos visto, pero que les voy a explicar cómo lo trabajamos. Entonces, yo necesito definir primero que más o menos acá en la mitad tengo como una línea de horizonte sobre la cual va a estar mi sol y abajo el agua. Voy a determinar más o menos por dónde está el sol y voy a tratar de no hacer más rayas para que esto no me moleste al momento de pintar. Yo tengo un color principal para el sol, que es el amarillo, y voy a usar los colores, por ejemplo, que están dentro de su familia. Voy a usar este pincel. Que están dentro de sus familias de color. Aquí igualmente estoy usando trazos. Aquí, como yo estoy aprendiendo sobre el color, no necesito que la forma sea perfecta. Es un cuadro más bien como impresionista, que es algo de lo que pueden hablar con los chicos también. Pueden ver ejemplos de cuadros impresionistas donde se usaban trazos grandes, con bastante movimiento, con la intención de que yo al verlo entienda la forma, pero no quiere decir que la forma tiene que estar perfecta. No es un sol perfecto, un mar perfecto. Y acá voy a manejar el reflejo con el mismo color. Aquí estoy trabajando con una familia de colores que yo puedo identificar muy bien. Ahora, como este sol en el cielo, que es una caída del sol, va a tener, así mismo, con trazos que yo los estoy haciendo rápidamente, pero ellos al trabajar en un formato más grande, pueden ser más cuidadosos de dónde van poniendo cada trazo, van a ver que en los espacios en blanco voy a usar mi otro color. ¿Cómo voy a diferenciar para que el sol y el fondo no me queden iguales y parezca como un solo fondo? Lo que voy a hacer es que en el fondo van a intervenir más colores. Entonces, por ejemplo, puede haber un poco de rosado a los lados, que es rojo con blanco, y el rojo al ser un color cálido, entonces al transformarse en este rosado va a quedar también muy bien. Con esta armonía que yo estoy teniendo aquí arriba, puedo usar un poquito de rojo puro, que me va a
ayudar a crear un poco más de contraste. Y al final voy a ver cómo voy a incluir aquí un poquito de colores fríos también. Pero predominan los calientes. Y acá abajo van a predominar, en cambio, los fríos, que son los mismos con los que trabajamos acá. Entonces, repetimos un poquito el proceso. Azul. Puedo usar por ciertos lugares un poco de morado. Un morado bastante azulado, no con tanto rojo. Puedo usar verdes mezclados con bastante agua, con bastante azul, perdón, para que hagan este reflejo también en el agua. Y me va a ayudar a darle color a mi obra, reforzando siempre que mi color principal es el azul. Y aquí un poquito como al juntarse con el amarillo se va a aclarar. Entonces, aquí a la sombra del amarillo, le puedo igualmente poner un poquito de los colores que tengo en el cielo. Dejo nomás que se mezcle con lo que tengo a los lados, porque así es el movimiento en el agua. Si yo quisiera darle mayor claridad, puedo dejar que intervenga un poco de celeste. Y he trabajado acá arriba con una familia de colores, acá abajo con otro. Sé que el reflejo del sol se va a ver también en el agua. Y yo puedo dejar como unas cuantas líneas en las partes de arriba. ¿Por qué? Porque si yo estoy creando este contraste, necesito también que así como se ve el sol en el agua, puede haber un poco de cielo azul por detrás. O sea, no nos vamos a cerrar a que solo cálidos y solo fríos, sino más bien como pasa en la realidad, que todo se va mezclando. ¿Ok? Así me ayuda a darle como un poco de oscuridad. Cuando ya es la caída del sol, luego viene la noche, vienen los colores azules, morados. Entonces le va a dar un toque de realismo también. Y así es como quedan mis dos ejemplos, que ustedes los pueden trabajar con los chicos en clases, más pequeños, una sola armonía, más grandes, dos armonías, distintos tipos de trazos, distintos tipos de textura, que me van a ayudar a darle un toque diferente a cada una de mis obras. Esta de acá principalmente se parece más a una obra impresionista, que no tiene formas exactas o demasiado figurativas. Y acá, en cambio, trabajamos con algo un poquito más parecido a la realidad, porque debemos entender que para los niños más pequeños es más difícil entender estos conceptos abstractos. Entonces, empezamos trabajando con lo que es muy familiar para ellos y luego ya podemos dar este brinco hacia la abstracción en el que van a entender estos nuevos conceptos y van a poder reflejar una idea que no sea tan figurativa. Todo esto a partir de lo que aprendimos de teoría del color, contrastes, armonía, familia, sombras, luces, y van a ver cómo a partir de esto van a tener muchas ideas más de todo lo que pueden trabajar con niños desde los 4 hasta los 12 años. Para nuestro capítulo de dibujo vamos a ir también desde las bases hasta ir comprendiendo distintos temas, en donde vamos a terminar en el rostro y un poco acerca de la anatomía humana, que es un tema que usualmente les interesa mucho a los chicos porque ellos así pueden hacer retratos, autorretratos, crear personajes, y es importante que lo hagan con los fundamentos adecuados y correctos. Entonces, lo primero que yo voy a aprender en el dibujo es que cuando yo estoy haciendo un dibujo de algo que tengo al frente mío, aquí en la vida real, por ejemplo, y lo quiero pasar al papel, yo necesito tener como unos conceptos básicos que van a tener su fundamento en las figuras y en los cuerpos geométricos. Y les voy a explicar cómo pasa esto. Cuando los niños son pequeños, yo necesito que primero ellos dominen todas estas figuras geométricas que nosotros conocemos. Las voy a ir haciendo mejor con marcador, que viene a ser el círculo, el cuadrado,
triángulo, rectángulo, y así me puedo ir extendiendo. Y todas estas figuras o estas figuras geométricas se van a convertir en cuerpos geométricos cuando yo incluya la tercera dimensión. Esto está bien para los niños de un rango de edad más pequeña, en donde voy a trabajar en 2 planos y voy a trabajar ya con la profundidad con los alumnos más grandes. Entonces yo tengo, por ejemplo, que el círculo se va a transformar en una esfera a través de la sombra que yo le voy a dar a la misma, que es diferente a que si, por ejemplo, un círculo se convierte también en un cilindro. Entonces yo tengo esta forma que si yo la viera desde arriba es circular, como la estoy viendo con perspectiva se va a ver un poco ovalada. Y tengo este cilindro que lo veo así, pero nosotros gráficamente sabemos que tiene por acá esta otra línea, por así decirlo. El cuadrado se va a convertir en un cubo en el que al momento de dibujarlo yo voy a tener mi cuadrado y voy a tener acá la segunda parte que se unen entre ellos a través de las diagonales. Estas las veo, ¿verdad? Esta no la veo, pero está ahí igualmente. Mi triángulo se puede transformar en una pirámide que tenga base circular, ¿verdad? Que tenga base cuadrada, de aquí de mi centro va a salir mi punta y yo uno los 4 lados, o que tenga una base triangular, por dar los ejemplos más comunes. Entonces desde aquí sale mi punta que se une y se une. Y acá está mi otra línea que no veo, pero que igualmente está ahí. Y este rectángulo se va a convertir en una especie de caja o paralelepípedo que funciona de la misma manera que el cuadrado. Tengo caja, tengo acá mis líneas que no se ven, tengo mi línea que sí se ve y las uniones. Ya. Esto está hecho a mano alzada de una forma muy rápida para dar a entender cómo se van a transformar mis figuras geométricas de 2 dimensiones a 3 dimensiones. Y esto es algo que yo puedo trabajar con los alumnos más grandes, haciendo ejercicio por ejercicio, uno por uno, entendiendo cómo funciona esta transformación. ¿Y por qué esto es tan importante en el dibujo? Porque cuando yo hago un dibujo, por ejemplo, voy a hacer una botella de agua, yo voy a trabajar, si es con un niño más pequeño, yo necesito ver en dónde yo puedo guardar esa botella. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una forma aquí abajo de la botella que se parece a un círculo o que se parece más a un rectángulo. Entonces yo puedo ver que se parece, por ejemplo, más a un rectángulo. La parte de la tapa, donde va la tapa de la botella, se me puede parecer más a un triángulo. Y acá arriba puede haber un rectángulo más achatado. Entonces, al final del día, esta forma yo la voy a empezar a modificar, pero tengo una base de la cual yo partí y me va a ayudar que quede mucho mejor. Entonces yo puedo decir que esta botella tiene aquí algo más metido y más salido. ¿Ya? Y acá sí, tal vez no es tan puntiaguda, viene la tapa y luego de esto vienen todos los detalles que nosotros normalmente le ponemos a los objetos. Que puede ser una etiqueta, que está aquí, pueden ser estas texturas de la tapa, ¿ya? Puede ser que la botella tenga aquí unas cositas y empiezo a hacer detalles. Pero esta base de yo poder encajar, ¿cómo se llama? Yo voy a encajar la figura de la vida real en mis distintas figuras geométricas. Y lo mismo puedo hacer con los cuerpos geométricos. En cambio, si yo trabajo la botella, lo puedo hacer con un cilindro. Si ya estoy trabajando con mis 3 dimensiones, entonces hago lo mismo, ¿no? Tengo mi cilindro, que me va a ayudar al final del día
a darle un poco más de profundidad a mi dibujo. Trabajo acá arriba con una pirámide. Y acá puede ser otro cilindro más pequeño, más achatado. Y a esto de aquí, yo que ya sé cómo es la forma, cómo puedo ir manejando un poquito la sombra, que ya vamos a hablar de esto, va a hacer que mi botella se vea mucho más realista. Aquí igualmente puedo ir modificando, pero tengo una base. Es súper importante en el dibujo poder partir de una base, que van a ser bien sea mis figuras o mis cuerpos geométricos, porque es muy diferente hacer esto a yo empezar un dibujo de una botella simplemente haciéndola al ojo y decir, bueno, por aquí tiene esto, baja así, en donde la proporción nunca me va a quedar como muy parecida, luego baja de esta forma, y yo voy a hacer muchos trazos, tal vez bastante incorrectos y desproporcionados a si es que yo empiezo con una base. Esto es una base del dibujo, entonces, ¿qué ejercicios puedo hacer yo con mis alumnos? Primero, identificar las figuras geométricas. Luego, darles la tercera dimensión. Si son muy pequeños, entonces de las figuras paso directamente a trabajar, por ejemplo, con casas. Esta es la típica figurita de la casa, en donde nosotros empezamos haciendo este ejercicio de encajar. ¿Qué más puedo encajar? Entonces empiezo a hablar de frutas, por ejemplo. Algo muy fácil para los niños de entender. Puedo hacer una pera. Van a hacer las dos bolitas, pero no me quedo en esta fase de las dos bolitas, que es donde normalmente nos quedamos, sino que yo empiezo a modificar. Las dos bolitas se unen entre sí. Las dos bolitas tienen un tallo en la parte de arriba. Y luego las dos bolitas tienen también un color, tienen una textura. Y voy haciendo todo esto. ¿Ya? Una vez que nosotros hemos interiorizado acerca de este tema del dibujo, yo puedo hacer ejercicios de composición, que es el siguiente tema que vamos a ver. En el tema de composición vamos a ver cuáles son los fundamentos básicos para que al momento de dibujar mi composición se vea equilibrada o desequilibrada, si es que esa es mi intención. Entonces, ¿a qué me refiero con una composición equilibrada? En la forma en que están ubicados los objetos. Aquí voy a ver un ejemplo. Si este fuera el marco de mi hoja, hay algo que se llama la regla de 3. La regla de 3 me dice que tanto a lo largo como a lo ancho yo puedo dividir mi hoja o mi espacio total en 3 partes iguales. Entonces aquí lo estoy haciendo a lo ancho y acá lo voy a hacer a lo largo. Entonces, en esta división yo voy a ver que se han creado puntos importantes, que son los puntos en donde hay uniones. Son estos 4 puntos. Y yo puedo tener distintos tipos de composición. Puedo tener una composición en la que tengo un solo elemento, que es el que quiero darle toda la atención dentro de mi dibujo o mi pintura, y yo lo puedo ubicar en el centro, que esté centrado tanto a lo largo como a lo ancho. Si yo estuviera hablando, por ejemplo, aquí de un árbol, que yo quiero que esté aquí en el centro, porque quiero que tenga toda la atención de la persona que está viendo mi dibujo. Ahora, aplicando esta misma regla de 3, y por lo que decía que eran importantes estos puntos que se crean, es porque estos van a ser también puntos de atención. Entonces, si yo no quiero plasmar una figura aquí tan grande, yo puedo hacerlo usando mis otros puntos. Por ejemplo, yo pudiera ubicar a mi árbol acá, en este plano. Va a atenuar un poco esto de que esté en el centro, pero va a seguir siendo un elemento importante, que si yo tuviera acá atrás, digamos, unas montañas, acá pudiera poner mi solcito, o tal vez un poco más alejado, si no quiero que interfiera para nada. Entonces yo tengo aquí, por poner el ejemplo, un sol, tengo acá un árbol, tengo acá unas montañas,
¿verdad? Y cualquier otro elemento. ¿Qué tengo aquí? Una composición en la que el árbol sigue llamando mi atención, sigue siendo el elemento más importante, pero a pesar de que yo tengo otros elementos y no lo he puesto en el centro, este de aquí va a captar mi mirada, porque estoy utilizando una parte de estos puntos y en los otros no estoy poniendo nada. Esta es una obra relativamente equilibrada porque tengo elementos de ambos lados, pero yo pudiera empezar a desequilibrarla. ¿De qué manera? Si es que al ver mi hoja como si estuviera dividida por la mitad o por la mitad, tengo un sobrecargo de elementos de un lado. Si yo lo dividiera de esta forma, y aquí tengo un par de montañas y el sol, pero acá además voy a poner, digamos aquí, voy a poner una laguna, ¿ya? Y esta laguna va a tener acá mucha vegetación, por acá atrás. Y voy a poner acá adelante unos animalitos, unos conejitos, que están por aquí cerca. Solamente estoy haciendo como la bulla visual ahorita. Tengo unos conejos y por acá se me ocurre que quiero poner otras cosas que hay por detrás. Puede haber, digamos, unos pájaros. ¿Ya? Y yo empiezo a hacer mucho ruido visual de un lado de la obra y del otro lado solamente me quedo con mis montañitas y mi sol. Va a ser una obra que está del lado de acá mucho más pesada. Así se le llama en el término como artístico, lo que me va a crear un desequilibrio a nivel de composición. ¿Okay? Entonces, esos son conceptos que yo puedo trabajar con alumnos un poco más grandes y con los alumnos más pequeños lo que yo puedo hacer es trabajar en una composición 100% guiada. ¿Cuál sería el ejemplo de esta composición 100% guiada? Que ellos al tener su hoja, como revisábamos, les ayudamos a hacer una regla de 3, si es que lo creemos necesario, como para que ellos entiendan dónde deben ubicar los elementos, y podemos hacer como un bodegón muy moderno en el que esté utilizando aquí en el centro, o puedo hacerlo más tipo como una canasta de frutas, en donde yo tenga distintos elementos, voy a ir a haciéndolo con esto. Tengo, digamos, aquí tengo un guineo, entonces yo les voy diciendo en ciertos puntos yo voy a usar más elementos, acá voy a dejar que se vaya complementando con otros. Si es que yo hago más ruido visual, acá digamos con un jarrón que voy a poner, una especie como de tetera o algo, un jarrón que esté por aquí atrás. Entonces para complementar y que esto de acá no se vea demasiado vacío, entonces yo puedo poner, no sé, un gajo de uvas, o podría haber puesto por atrás que se vea una sandía más grande, algo que me ocupe más espacio. Y es una composición guiada, es decir, yo le voy a decir al niño en qué espacio va a ir poniendo qué elementos, para que ellos entiendan que a esto yo me refiero con una composición. Con los más grandes, en cambio, les voy a dar la libertad de que ellos trabajen en composiciones pesadas de un lado, con desequilibrio o con equilibrio en el momento en que yo hago la misma cantidad de elementos o algo muy parecido de lado y lado. Por ejemplo, que aquí este río que habíamos hecho o esta laguna no se acabe aquí, sino que vaya a lo largo de atrás de todo el cuadro con su vegetación. Ahí ya rápidamente yo voy a ver cómo va recuperando el equilibrio en mi obra. Acá le puedo hacer a lo lejos otro pajarito. No está en la misma proporción, pero ya me sugiere que hay otros elementos y acá puedo hacer como unas piedras. Entonces me va a ayudar a devolverle el equilibrio a mi composición. Este es un tema básico, fundamental en el arte, porque así cuando yo haga un dibujo voy a poder pensar, ok, quiero que mi elemento llame mucho la atención, quiero que sea una obra que tenga un equilibrio, que no lo tenga, y esta es la manera en que lo voy a poder reflejar. En la siguiente temática vamos a ver luces y sombras, que es algo muy importante en el dibujo porque me va a ayudar a darle un realismo a las formas que yo estoy haciendo.
Cabe recalcar que las luces y sombras en el dibujo las voy a trabajar siempre con mi lápiz. Yo puedo trabajar con un solo lápiz, HB, con el cual yo voy a lograr ir desde un tono, usándolo de esta manera, como aplastando el lápiz para ponerle más presión. Y aquí voy a trabajar con los alumnos el uso de su fuerza. Y poco a poco voy sacando presión para que el color se vaya atenuando hasta que yo dejo con este dedo ya de hacer presión y más bien puedo hacerlo de esta manera. Otra forma de trabajar esto de aquí, antes de hacerlo como que con una sola línea, es hacerlo con círculos. Entonces yo hago, por ejemplo, 5 círculos, o la cantidad que yo crea que mi alumno puede manejar. Si es chiquito, 4 o 5 está bien. Si son alumnos ya mayores de 8 o 9, pueden manejar hasta unos 7 o 8 círculos. Y aquí yo le voy a indicar que pinte muy fuerte, que pinte acá en cambio fuerte, pero moderando un poco más su fuerza. Acá con una fuerza intermedia. Acá ya voy suavizando mi trazo y finalmente uno muy clarito, que prácticamente ni se va a ver. Se va a ver al momento de trabajarlo. Pero entonces así ellos pueden tener claro este concepto. ¿Qué es importante para cuando yo esté trabajando? Para continuar con el ejemplo de la pera, yo hablaba de que, ok, ¿cómo puedo hacer la pera? Son 2 formas circulares que están más o menos sobrepuestas una sobre otra. Luego decíamos que el niño tenía esta base, pero empezaba a unir conceptos, ¿no? Entonces, esto se une y se une. Y de aquí, entonces yo sabía que más o menos por aquí sale una ramita, un tallo. Y de este tallo, por ejemplo, que va a tener el color más oscuro, aquí me va a ir generando sombras. Esto es súper interesante trabajarlo con los elementos ahí como en vida real, que ellos puedan tener frutas o elementos delante de ellos y puedan ver cómo funciona la luz y la sombra. Y cuando yo hablaba de mis figuras geométricas, yo hablaba, por ejemplo, del círculo, que al ser una esfera, yo le voy a dar una misma sombra. Entonces voy a trabajar como que si mi sombra viniera desde acá. Voy a hacer trazos no todos en la misma dirección, porque esto más bien es como algo más circular, una circunferencia. Y voy a ir haciendo ese trabajo de que acá es más fuerte mi color. Voy a darle un poquito la vuelta para trabajar así. Entonces, aquí doy con fuerza este trazo curvo. Y con menos fuerza voy trabajando en toda la parte de acá, en toda la parte de acá. ¿Ya? Siempre trabajando con estas líneas curvas. En este ejemplo, yo asumo que estoy trabajando con un alumno un poco más grande que puede manejar 2 habilidades de trazo a la vez, hacer líneas curvas y hacer líneas con distintos tipos de fuerza. Si es un niño más pequeño, lo que yo voy a hacer es que en el ejercicio, por ejemplo, de la esfera o de la pera, yo voy a manejar la fuerza, pero en una sola dirección. No voy a trabajar con las curvas para que no sea una mayor dificultad, sino que más bien luego color oscuro a color claro. Luego, cuando estos niños vayan entendiendo el concepto de volumen, de tridimensión, entonces ahí empezamos con esto de los trazos curvos. Por el momento, mientras que son más pequeños, esto. Usar más fuerte mi lápiz, más suave, hasta llegar a un tono muy tenue, luego poder hacerlo en una línea, luego poder aplicarlo en una figura geométrica, en un triángulo, puedo hacer lo mismo, que de un punto salga mi oscuridad y en otro punto esté mi claridad,
pero todavía no voy a introducir conceptos de volumen ni tridimensionalidad porque ellos todavía no van a poder comprender estos conceptos, sino más bien los alumnos que ya sean mayores de 9 años, por ejemplo, van a poder entenderlo y aplicarlo.